Eh, bueno, la reunión de hoy, la verdad que muy buenas expectativas. Estuvimos intercambiando algo ayer con Roberto y Mariano pudo conversar con él directamente y de ahí en sus propias oficinas y en el propio espacio Lodo, que ahora nos va a contar. Y la verdad que estoy entusiasmado y como le decía a Mariano, en mi lugar de director de Economía del Conocimiento de la provincia, pongo un poco a disposición del lugar y estamos para colaborar en este grupo con mucha energía que tiene y realmente en cosas súper interesantes, en particular en estas temáticas que es el desarrollo, la identificación, el desarrollo y y el uso de nuevas tecnologías, en este caso para un sector tan intenso en el uso de estas de distintas tecnologías y sistemas tan innovadores que tienen, creo que la verdad que es una oportunidad enorme para Concordia y por lo tanto poder aportar desde ese lugar. Así que simplemente quería poner a disposición eso. Si querés, Mariano, comentar por ahí para algunos que se han sumado al grupo ahora, si querés comentar rápidamente lo que es Cibercom y después ya Roberto dando lugar a lo más rico. La idea es que Roberto haga una presentación de 15 minutos aproximadamente y después la riqueza del intercambio, las preguntas y dejarnos 10 minutos final para Ahí apareció el intendente, le damos la palabra, que ya que nos honra con su presencia. Francisco, ¿querés decirnos algo? Hola, ¿cómo están? Bien. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, buen día a todos. Disculpen la demora y la desprolijidad, pero justo estoy ahora haciendo algunas recorridas por distintas dependencias municipales. Ahora estoy en el Centro de Fortalecimiento de la Municipalidad, Fortalecimiento Social. Pero bueno, no me quería perder la oportunidad de saludarlos, agradecerles por este espacio, transmitirles que para la Municipalidad de Concordia, para nuestra gestión, este trabajo que se viene llevando adelante con el sector privado, con productores, con profesionales, con instituciones intermedias que también venimos trabajando ya hace un tiempo y hemos conformado este grupo en un principio, después ya con un formato de mesa de trabajo, de una mesa operativa de trabajo que se denomina Cibercon, que es el cinturón verde de Concordia o el cordón frutihortícola del departamento Concordia, y ya hemos sumado inclusive al gobierno de la provincia de Entre Ríos, ya tuvimos una primera reunión de trabajo de esta mesa y ahora tenemos ya la siguiente para fin de mes, y estamos tomando modelos exitosos de otras partes del país y del mundo, porque bueno, creemos que tenemos un gran potencial y lo más importante, bueno, tenemos el talento de nuestros productores y hoy en día, bueno, eh, estamos logrando articular entre el público y el privado, pero a su vez ya tenemos una base, creo que producto del talento de nuestros productores, hoy en Concordia se generan productos frutihortícolas competitivos y de buena calidad que, bueno, tenemos que seguir trabajando para mejorar ese ecosistema, esas condiciones para poder seguir creciendo, generando, invirtiendo, etcétera. Pero bueno, quiero trasladarles que para nosotros es muy importante esta reunión, poder seguir trabajando con ustedes y tratando de seguir creciendo en lo que es la frutihorticultura, que como les digo, Concordia tiene un gran potencial. Gracias, Francisco. Buenísimo. La verdad que es súper importante que en estas iniciativas el gobierno y sobre todo municipal, el actor local, estén presentes y acompañando como lo estás haciendo siempre. Sí. Si querés entonces, Mariano, comentar un poco en profundidad qué se viene haciendo de Cibercom, cuál es la idea, y ya después Roberto, que es Lodo.
Bueno, soy Mariano Vinograd, muchas gracias Intendente por acompañarnos, muchas gracias a todos, somos 22 en este momento, gente joven, alguna del exterior, muchos entrerrianos, gente de otras provincias. Como este año cumplo 70 años, ya soy de la vieja época. Yo conocí la Concordia de Pindapoy a Juí, del tren Urquiza, que venía con 14 vagones de cítricos para ser rematado en la estación La Croce. Participé de la apertura del mercado central, desarrollé esparragueras, endivia, kiwi, en fin, hice de todo. Ahora estoy haciendo en Concordia pitaya, estoy haciendo en Paranacito guayaba y formo parte de un grupo de agrónomos, de productores, de comercializadores que ante la crisis del arándano, que fue posterior a la crisis de la citricultura en Concordia, salimos en búsqueda de alternativas. Mi equipo chico, esencialmente Darío Azcárate, que está en Yeruay, es nuestro agrónomo en el campo, Gonzalo Carlazara, que emigró a Perú en búsqueda de trabajo en el mundo del arándano, y ahora tenemos también un viverista de ahí, Sordan. Resulta ser que durante el gobierno anterior, ante la decepción digamos, el tropiezo, la insignificancia, nosotros nos reuníamos para hablar de agricultura, de fruticultura y de política, y estábamos planteando, bueno, cuando cambien las cosas, esto se va a volver a poner floreciente. Resulta ser que se dio una paradoja muy rara, porque no solamente la ciudadanía decidió cambiar el gobierno nacional, sino también el provincial y el municipal, después de 20, 30, 40 años de un monopolio político. En ese contexto aparecen algunos empresarios, aparecen algunos consultores y reflotamos una idea que ya habíamos desarrollado en otros municipios. Yo fui protagonista del Cinturón Verde de Buenos Aires hace 50 años atrás, donde eran quintas, ahora es donde yo paso el fin de semana y son todos barrios. Pero en Concordia nos encontrábamos que había una trama productiva ociosa, de arandaneras ociosas, etcétera. Empezamos a explorar diversas cosas, incluso el proyecto de kiwi de Pablo Yelín es parte de esta iniciativa. Y un buen día, fuimos a Perú, fuimos a San Pedro, fuimos a Mar del Plata, fuimos a Virasoro, y volviendo de Paraguay, nos fuimos a presentar con Schattenhofer, el secretario de producción, y nos dice que estaban por hacer un evento llamado Concordia Produce, el 17 y 18 de octubre. Y verificamos que había más peso específico en la cuestión urbana que en la periurbana, con la terma, con el carnaval, con el puerto, con el aeropuerto, con el turismo, con la industria, con el parque industrial, con los barrios. Entonces dijimos, ¿por qué no darle foco a la periurbe bioeconómica? Y en eso estamos. Participamos entonces de ese evento el sábado 18 de octubre, ocupamos el escenario con la cuestión periurbana. Recientemente, cuando lanzamos nuestro proyecto de pitaya, vino el intendente, se convocó en Concordia, en Entre Ríos. El intendente no gobierna todo el departamento, sino solo la ciudad. O sea que en el departamento Concordia hay otros intendentes. Así que Ascué los convocó a los otros y en eso estamos. Cuando fui a la jornada de cereza temprana, en la segunda jornada, que era la jornada de inversiones, tuve la gratísima sorpresa de que no solamente nos hablaban de crédito, tasa de interés y riego país, sino de lodo, un nodo tecnológico. Ya lo cuenta ahora en adelante Roberto. Y dije, esto lo tenemos que discutir con nuestro grupo. Así que Roberto, qué honor tenerte con nosotros. Bienvenido, muchas gracias. Yo ya algo sé, pero seguramente nos vas a decir lo que ya sé y mucho más. Gracias, bienvenido. Bueno, buenísima la presentación y el recorrido. Se nota el conocimiento y la intervención en distintos sectores durante muchos años, una vasta experiencia. Bueno, quizás antes de entrar al lodo les cuento un poquito por qué conozco al mundo de la cereza previamente. Yo vengo del mundo vitivinícola, es muy fácil relacionar Mendoza con el vino y la vid, pero al margen de eso tiene un montón de producciones frutícolas y hortícolas que van muy alineadas a lo que ustedes están pretendiendo hacer en este cinturón periurbano. Nuestra producción se estructura alrededor de los ríos. Como saben, somos un desierto, entonces la posibilidad de generar agro y actividades productivas siempre se da alrededor
de nuestras zonas irrigadas. Nosotros siempre decimos que tenemos dos gobernadores, ¿no? Un gobernador que es el gobernador político y otro que es el gobernador del agua, como un recurso fundamental en nuestra provincia. Y a través de ese gobierno del agua es que se estructuran estos cinturones productivos alrededor de las principales poblaciones o las principales ciudades. Nosotros tenemos esta distribución de oasis y tenemos determinados distintos oasis que son la zona norte, la zona este, productiva, Valle de Uco, y la zona sur de San Rafael, General Alvear. Un poco teniendo esa característica y un poco teniendo también los factores limitantes que implican tener producciones en Mendoza, entiendo que ustedes no sufren esas restricciones. Mi familia materna viene de Victoria, Entre Ríos, así que conozco mucho de sus economías. Y la verdad que trabajé siempre alrededor de la industria del vino y por mucho tiempo trabajé en un instituto que habla un poquito también de la institucionalidad que tiene la provincia de Mendoza histórica, que se llamaba Instituto de Desarrollo Rural, ¿no? Que es un instituto que regulaba las actividades productivas, generaba estadística, base estadística, y promovía la generación de clústeres, ¿no? Alrededor de determinados productos. Un ejemplo de esto es el clúster de la cereza o la asociación que se generó alrededor de la cereza, pero podemos hablar de lo que se hizo alrededor del olivo, de lo que se está haciendo alrededor del orégano, por ejemplo, con la denominación de origen del orégano, todo lo que tiene que ver con el aceite de oliva, el tomate, atrás de una asociación que hoy está cohabitando con nosotros en Lodo, que se llama Asociación Tomate 2000. Bueno, alrededor de cada uno de estos cultivos, en donde Mendoza es muy fuerte, somos principales productores de muchas de las hortalizas, tanto pesadas como no pesadas, y las exportamos y también las distribuimos en todo el país. Y sobre todo una cultura que viene muy, muy de la mano de lo que es la fruticultura, ¿no? Entonces, supimos ser líderes en manzana, en pera, durazno, hoy tenemos muy fuerte una asociación de durazno para industria. Entonces, ese conocimiento se estructuraba desde este instituto. Hace unos 3 años aproximadamente me convoca el sector privado para empezar a darle forma a esto que se llama hoy Espacio Lodo. Espacio Lodo es un hub de innovación agrícola. Originalmente se pensó como un shopping del agro, en donde uno pudiese conseguir todos los insumos, servicios que le hacían falta para sus producciones, y fue cambiando en base a las necesidades y al conocimiento de este ecosistema hacia este hub que lo que hace es un poco distribuir los conocimientos, distribuir las necesidades, acercar las problemáticas a los potenciales empresarios o startups que pueden generar soluciones. Y así es como estructuramos nuestro primer modelo de negocio, que fue el de real estate. Hoy en Espacio Lodo tenemos 25 oficinas, todas alquiladas por empresas que prestan servicio o venden productos para el agro, casi todas con un nivel de tecnología muy importante, porque es el perfil que nosotros buscamos para nuestros socios, que todos incorporen tecnología, sobre todo porque entendemos que si hay un futuro en el agro mendocino es a través de la eficiencia, del riego, el manejo del clima. La restricción de los recursos nos obliga a ser eficientes para poder pensar en competitividades. Seguramente ustedes lo han sufrido. Mendoza viene también atravesando un proceso de minifundios, ¿no? De estancias o fincas que tenían determinada cantidad de hectáreas y que a su vez, al ir trascendiendo en las familias y dividiéndose, pierden rentabilidad porque se transforman en unidades productivas que no alcanzan ese nivel mínimo para ser sostenibles. Entonces, la única manera de que esas unidades sigan produciendo y que sigan siendo competitivas es a través de la incorporación de la tecnología y el cuidado máximo de los recursos. Los costos deben minimizarse. Y esa necesidad hizo que empezáramos a vincularnos con la academia, todo el sector político e institucional del gobierno y todos los institutos técnicos que nos rodean. Mariano pudo ver, nosotros estamos en uno de los accesos que va hacia
en la zona sur, el oasis de Valleduco y el sur de la provincia, pero a su vez estamos en el epicentro que va hacia la zona norte y hacia la zona este. Estamos justo en el punto de intersección donde todas las rutas se juntan para ir a cada uno de estos oasis productivos. Eso fue una decisión estratégica. Ponernos en este espacio nos daba esa accesibilidad a los distintos lugares de producción de la provincia. Vimos o identificamos que los ingenieros agrónomos, no sé cuántos de los que están aquí hoy presentes son agrónomos, pero bueno, Mariano, generaban sus actividades o su base operacional en las estaciones de servicio. Entonces dijimos, pará, ¿cómo no podemos aprovechar esta oportunidad para que todo lo que sea planificación de los ingenieros agrónomos se realice en un ámbito donde tengan todas las condiciones óptimas para el trabajo? Entonces generamos nuestro propio café, nuestro propio point, para que el agrónomo planifique y arranque su jornada o termine su jornada en Espacio Lodo. Esta interacción con las distintas empresas fue generando otras necesidades. Acercar al sector gobierno para que diseñe instrumentos financieros adaptados a las necesidades de la gente que estaba acá adentro y de los productores que asisten a Lodo. Ya no se generan más estos planes estratégicos desde una oficina por ahí alejada de la realidad dentro de una casa de gobierno, sino que parten las necesidades de estos sectores productivos que al estar organizados y al estar vinculados con el sector privado, tienen una manera más fácil de llegar y acercar sus potenciales soluciones al sector gobierno para que haya una respuesta más rápida. Hoy estamos en una segunda etapa de madurez en donde nuestro modelo de negocio se validó como MVP, vimos que funcionaba y empezamos a trabajar en nuestro Venture Capital, que era nuestra segunda, digamos, intención. Financiar startups para que esas startups generen las soluciones que está necesitando el sector privado. Hoy tenemos una coinversión que realizamos con el fondo que tiene a Presit, que se llama Inventure. Ese fondo ya ha permitido que nosotros financiemos con 25 startups que están en todo el país. En su zona de influencia seguramente conocen muchas de estas startups, todas tecnológicas y bueno, eso ya está funcionando como un Venture Capital, creamos nuestro propio fideicomiso, captamos fondos de privados y los invertimos con esta coinversión a través de Inventure. Otro de nuestros puntos fuertes son los eventos. Esto que pasó en el seminario de Cereza, en donde recibimos a todo el ecosistema, es muy común. Tanto las empresas privadas que vienen a generar sus actividades comerciales, como por ejemplo puede ser Syngenta o una empresa de drones o el que sea, realiza sus actividades en nuestro espacio y alquila las instalaciones. Pero ¿eso qué hace? Que tengamos a referentes en cada uno de estos sectores, industriales, dando clases o generando charlas en nuestro espacio. Eso nos ha transformado en el epicentro de los eventos de agro y de agroindustria en la provincia. Hoy, si vos querés saber qué está pasando con el agro, venís a la agenda del Lodo y te fijás qué es lo que pasa durante la semana y seguramente vas a tener capacitaciones, talleres o algunas charlas técnicas. Esa sería nuestra tercera pata. Y ahora, luego de tener validado este modelo, lo que estamos viendo es nuestra expansión territorial. Nosotros creemos que Lodo puede generar una red, esa red primero nacional, estamos hablando también con países limítrofes, para poder tener lodos en distintos lugares, entendiendo que cada lugar tiene su idiosincrasia. Yo no les voy a ir a hablar a Concordia de la vid, o quizás sí, ahora hay plantaciones en el sur de Entre Ríos de uva, pero evidentemente hay que encontrar el interlocutor ideal que conozca cuál es la realidad económica y conozca cuáles son los actores regionales, un Mariano que conozca a todas las personas y de esa manera generar el espacio en donde esta magia que nosotros denominamos Lodo empiece a ocurrir. Me interesa mucho tener esta vinculación, participamos de ferias a nivel nacional y a nivel internacional, últimamente estuvimos trabajando en Expoagro, muchas de nuestras empresas fueron como expositores a Expoagro, que eso no es poco decir, ¿no? Porque uno tiene en la cabeza que una economía regional está más restringida, pero no, nosotros tratamos de que estas soluciones locales impacten globalmente. Entonces,
la economía regional puede dar soluciones a problemáticas que se han difundido a lo largo del mundo, y ese es el potencial de las startups que hoy pueden nacer desde Lodo y desde Mendoza. Este impacto global es el objetivo final, y un poco para cerrar, todo esto viene de la mano del sueño del dueño, Martín Sánchez, y sus cofundadores. Ellos son hoy, digamos, concesionarios oficiales desde hace 60 años de la marca New Holland en toda la zona Cuyo. Entonces, venimos del agro, ¿no? Entendemos cuál es la idiosincrasia. Nuestro eslogan es con los pies en el lodo, pero la mirada puesta en el futuro, entendiendo que un productor tiene que sentirse cómodo de entrar a nuestro espacio y estar seguro que adentro de nuestro espacio todas las personas que nos componen van a intentar trabajar de manera rápida para obtener las mejores soluciones a sus problemas. Es un poco la visión de Lodo y un poco lo que les comparto en el día de hoy. Excelente, Roberto, muy bueno. La verdad que son esas iniciativas que por ahí uno que va viendo, la verdad que tengo la posibilidad de conocer muchos ecosistemas y en todos estos temas tan nuevos, ¿no? Y algo charlábamos con Mariano la otra vez respecto de que por ahí las instituciones que ya vienen de otros momentos históricos, cámaras empresariales, organizaciones productores, etcétera, es como que no necesariamente han cubierto estas nuevas situaciones, estas nuevas oportunidades, y empiezan a aparecer formatos muy diversos, muy heterogéneos, con más o menos iniciativas públicas o privadas, y hay un mix interesante. Así que la verdad que está buenísimo. Acá en Entre Ríos hay también algunas otras iniciativas. Así que nada, no quiero Matías, seguir ahí, un par de preguntas que es lo más rico ahora. sí, ahí Matías, en el sentido Dale. de lo que vos estás diciendo, que por ahí se me pasó por alto, un poco también traído desde la experiencia de mi participación en el IDR, donde tenía que armar los clústeres sectoriales y esa planificación. Lo que estoy haciendo con bastante éxito es traerme las asociaciones de productores dentro del lodo. Entonces hoy, Claro, Tomate 2000 tiene su oficina. tal cual. Azocamen, que es la cámara que agrupa a los productores, empacadores y exportadores de ajo, empieza este mes a tener su oficina aquí. El aceite de oliva y la aceituna también. FEPEDI, que es la Federación de Durazno para Industria, que agrupa toda la industria, tanto industriales como productores de durazno para industria, también tiene su espacio acá. Caprive, que son los proveedores de la industria vitivinícola, también tiene su espacio. Entonces, es como que esa vida de sociedades, de productores e industriales, se está generando aquí dentro, y lo que hemos logrado es que entre ellas charlen, dialoguen, que no es poco, ¿no? Porque los problemas que tiene una seguramente son los mismos. Que te metan un antidumping en algún mercado potencial afecta tanto al ajo como al durazno. Entonces, si se encuentra una solución conjunta, seguramente esa solución va a ser más efectiva. Bueno, y Emilia había levantado primero la mano, después Mariano. Emilia, si querés presentarte y realizar la pregunta. Bueno, Está muteada. tal vez bueno, Vamos con vamos, Mariano, vos que y levanten la mano y vamos intercambiando. Voy yo entonces. Emilia es de Catamarca, ha desarrollado hidroponía forrajera en La Puna, es una persona muy interesante. Me parece que levantó la mano demasiado apresuradamente, tal vez tocó algo mal, pero ahí debe estar oyéndonos. Después se desmutea. Bueno, en mi caso quisiera destacar lo siguiente, algo ya conocí, así que tengo una ventaja, pero esta idea de que la gente se reunía en la YPF, antes era en el club social. Después, dice Bizán, toda la movida se trasladó a la YPF. De hecho, en Concordia nosotros nos reuníamos en la YPF
Y la idea de Lodo de que por qué no se reúnen en un espacio en donde hay conocimiento, ciencia, interacción, empresa y no solamente medialunas y café, es una idea muy buena, porque además de las medialunas y el café se puede hablar de fruta y un televisor mostrando fútbol, se puede hablar de fruta y horticultura. Esta idea de los pies en el lodo y la cabeza en la academia, en la ciencia, en el laboratorio, me parece una metáfora fabulosa. Ayer le pedí un poco de coacheo a Bizán. Saben que Matías viene de Santa Fe, Entre Ríos, es elocuente de que está en el ministerio, no sé cómo se llama, el de Willy Bernaudo, de producción, de desarrollo. O sea, es un referente tecnológico, pero que en la grilla burocrática está dentro del Ministerio de Producción. El antecedente de que la gente de Lodo salió de Pro Mendoza, esta historia institucional, las características de Mendoza, de que es una provincia que desde el primer momento, además de tener un ejército y una escuela y una bandera, tenía un intendente de riego. Esta idea de que la ciudad va ocupando, la ciudad se fundó en el mejor lugar y va ocupando las mejores tierras y hay que empezar a desarrollar la agricultura en lugares un poco más complicados, tal vez con sales, con menos agua, más al este, en fin, o arriba en la montaña. Y sobre todo esta cuestión de lo público y lo privado. Ayer Bizán nosotros teníamos reuniones de los empresarios en Concordia y lo que hacíamos era putear a la política, la casta. Yo creo que ayer con buen tino Roberto Bizán me dijo, ¿los empresarios son tanto mejor que los políticos o son más o menos parecidos? Y yo la verdad que confesé que somos bastante parecidos, que sea la verdad que si a cualquiera de nosotros nos tiraran la tarea de administrar una banca legislativa, una secretaría de algo, una intendencia, tendríamos que vernoslas en figurillas para hacerlo bien. Entonces, ¿no será que tenemos que educar al soberano, que es el empresario? En ese sentido, me parece que el ejercicio de Lodo es disruptivo. ¿Cómo educamos, cómo nos educamos los empresarios después de tantos años de populismo y de confusión y de olvido de lo que es un empresario? Por ahora me callo. Bueno, un poco va por ahí, Mariano, ¿no? Hay todo un trabajo que hacer con el empresariado. Creo que va más por el tema de asumir el rol, ¿no? De agente que impacta en la sociedad y que lo puede hacer de la mejor manera o de la peor. Entonces, un poco de educar y de poner a disposición herramientas de los empresarios, todo lo que existe es importante. Vos sabés que a mí yo trabajo con Martín codo a codo y viniendo de un sector que era privado, pero que prestaba servicios para el sector público, tenía un conocimiento vasto de todas las herramientas que existían, ¿no? De estadísticas, de mapas productivos, el IDR tenía instrumentos muy potentes para la toma de decisiones y el sector privado lo desconocía. O sea, había una desconexión, estaba roto ese vínculo, ese puente entre el esfuerzo que hacía el sector público para generar las herramientas y el sector privado que decía, de estos no hacen nada, me tengo que arreglar solo, lo único que hacen es cobrarme impuestos, y vos sabés que se logró cuando uno mostraba las herramientas que existían, no lo podían creer. Y bueno, creo que eso, teniendo una buena institucionalidad de base, si ustedes ahí con el sector gobierno la pueden construir, hay cosas que el sector privado no va a poder hacer nunca. Nosotros tenemos ahora, estamos trabajando en un convenio fuerte con INTA para generar una parcela demostrativa en donde podamos hacer vigilancia tecnológica conjunta. Y nosotros tenemos claro que la capacidad técnica instalada de INTA no la podemos generar desde el sector privado, que lo que tenemos que hacer es ponerla a disposición. ¿Y cómo? Funcionalizándola, diciendo, bueno, mirá, INTA, acá tenés los problemas reales del privado, ¿qué podemos hacer para que esos problemas se resuelvan? Y cómo los recursos que el Estado ya maneja y dispone
se ponen al servicio de ese sector privado y de esas soluciones. Es un poco esa ingeniería que es la que se propone desde Lodo. Manuela. Sí, puede ser que sea algo medio similar a lo que sucede con el grupo CREA y también un poco con el INTA. Yo estoy participando como pasante en el INTA junto con un ingeniero agrónomo que él se dedica a hacer un estudio de eficiencia sobre el guano porcino como uso agronómico. Y bueno, los del grupo CREA Victoria estaban involucrados con ese estudio justamente porque se dedican a eso y les interesa como obtener información técnica. Entonces, bueno, este grupo se nutre de lo que sucede acá. Mirá, de hecho, los grupos CREA, nosotros tenemos 2 grupos CREA que se reúnen aquí en Lodo, que son los más fuertes de Mendoza, ¿no? El Cordillera, y sus miembros generan sus reuniones dentro de nuestro espacio. Es un poco el rol este que les digo, les comento de Lodo, ¿no? En lugar de juntarse en la finca de cada uno de los productores, se reúnen acá con nuestras condiciones, entonces nosotros estamos al tanto desde Lodo de lo que se trata trabajando en cada uno de estos grupos CREA. Claro, Generás el ámbito donde es más fácil reunirse y generar las soluciones. buenísimo, gracias. Creo que Mariano de nuevo. Creo que primero levantó Pablo Rubio, por lo menos yo acá veo el orden de las manos, así que Ok, de ser perfecto. primero, por favor. Tenés silenciado, Pablo. Perfecto, ahí está. Buen día, ¿cómo les va? Bueno, los felicito, conozco a Lodo hace tiempo, conozco a Concordia hace muchos años más. Realmente lo que están comentando, yo creo que excede lo que es un espacio de reunión. Y si bien celebro de que exista y por ahí es la forma en que uno puede traccionar, unir a los actores, estar hoy donde estamos en Argentina no es casualidad, son años de desandar caminos correctos y andar caminos no correctos, como la falta de institucionalidad, la falta de representatividad de productores, eh, el armar kioscos, el mirar siempre para adentro y realmente los casos donde se ha podido unir lo que hace falta con lo que hay siempre fueron exitosos, pero el problema es que siempre dependimos de las personas. Y yo conozco INTA por varios lados desde hace muchos años y realmente las cosas que han funcionado bien en INTA han sido impulsadas por las personas que están adentro de INTA con cierto, digamos, que han tenido cierto empuje y cierta capacidad de poder articular con los destinatarios reales que son los productores. Entonces, creo que nosotros tenemos muchos años de no hacer gimnasia en lograr hacer caminar las cosas, ¿no? Muchos años de populismo que nos deseducan. Entonces, es un cambalache complicado. Creo que estamos en un punto donde deberíamos hacer una lista de prioridades y ordenar, ya que existen los ámbitos como Lodo, ordenar cuáles son las prioridades y cuáles son sobre todo las cosas que están para ser aprovechadas de manera inmediata. Creo que acá el orden es clave y juntar a los actores. Tendemos en todos los ámbitos, no solo el ámbito hortícola, frutícola, vitícola, si bien en todos los ámbitos hay casos de unos y de otros, pero siempre tendimos a la individualidad. Y hay una cosa que siempre nos arrastró, y creo que siempre fue el tema de la pérdida de rentabilidad. Acá no hay magia. Si no, todo esto donde estamos todos involucrados es un negocio que se llama producción de alimentos. Y cuando es un negocio tiene que tener rentabilidad, si no, se trastoca todo. Se trastoca el productor y el inversor y se trastocan las instituciones, ¿sí? Que pierden el foco. Las instituciones y sus acciones tienen que ir atrás de la rentabilidad, de proteger la rentabilidad del inversor, que es el que genera trabajo. Pero bueno,
dicho esto, solo una idea, y el tema es cómo juntarse y cómo empezar a trabajar. Yo trabajo con empresas privadas, soy asesor frutícola de hace muchos años, trabajo con empresas de bioinsumos, y la verdad que siempre tratando de juntar es complejo. Y ahí es donde descubro que nos falta, tenemos que desandar camino y hacer más gimnasia de juntarnos. Es así. Pero bueno, gracias por dejarme participar. Coincido, Pablo, plenamente, y ese ha sido digamos, el trabajo más orgánico que hemos realizado durante estos 3 años, ¿no? Romper algunas estructuras. Yo siempre digo, el primer año venía una marca X y generaba su actividad de manera aislada. Cada una de las empresas que nos componían y las que venían a alquilar nuestro espacio no interactuaban con el resto de las empresas. Hoy te puedo casi asegurar que un poco por la escasez de recursos y otro porque pudimos hacer mella en la forma de pensar, no se conciben eventos de manera aislada. Todos tienen 4 o 5 participantes, 4 o 5 empresas que tienen el mismo target, el mismo cliente objetivo, que se ponen de acuerdo, una de riego, una de drones, una de bioinsumos, y generan la actividad de manera conjunta. Entonces, es un camino que hay que hacer, hay que romper esas estructuras mentales, pero al final del día o al final del cuento, la mejor solución se da cuando se empieza a interactuar y cuando cada uno pone lo que tiene que poner. Y un poco también, parafraseando a Martín, él habla siempre de agrandar la torta. Y nosotros tuvimos un ejemplo puntual dentro de Lodo. La primera discusión fuerte que tuvimos con Martín como dueño, Lodo está ubicado exactamente al lado de la concesionaria de New Holland. Vino un cliente, una marca, un competidor directo de New Holland, a pedirme que le alquilara una oficina. Yo hice una defensa muy fuerte de que teníamos que dejarlos entrar. Al lado, exactamente al lado de la concesionaria de New Holland. Y él me decía, bueno, pero ¿por qué? Si nosotros tenemos toda la estructura, le vamos a la estructura. Y porque si queremos agrandar la torta, que es el dicho que él siempre utiliza, tenemos que mostrar de que tenemos buena voluntad y que no estamos pensando en la competencia de ese nicho de mercado mínimo que hoy son 100 tractores al año, sino que estamos pensando en que hay que vender 500 tractores y después, con nuestra propuesta comercial, nosotros vamos a tratar de agarrar una porción mayor de ese nuevo mercado que estamos generando. Pero si nivelamos para abajo y estamos peleándonos por el tractor que se vende, bueno, todos los años van a ser iguales y el techo lo estamos poniendo nosotros mismos con una competencia que no es virtuosa. Marian. Bueno, esto me ha gustado mucho. ¿Cuánto va a durar esta reunión, Matías? Las reuniones siempre tienen una duración. Es importante que lo sepamos para en algún momento dejarnos de lisonjas y ir a la propuesta. ¿Cuánto tiempo más disponemos? Sí, perfecto. Habíamos hablado de 1 hora, así que tendríamos 5 minutitos más de aportes y después dedicarnos un poco para pensar hacia adelante, digamos. Bueno, entonces yo hago pensaba hacer 2 intervenciones, pero creo que me voy a acotar a una. Como aporte, yo vi esta empresa, toda esta arquitectura edilicia de Lodo, todo vidriado, un espacio para hacer asado, verdaderamente un espacio de coworking. La arquitectura tiene que ser acorde al discurso. Y luego esta idea de que ellos con algún dinero decidieron hacer una incubadora de empresas donde saben que muchas van a fracasar, pero no importa, van a contribuir a la disrupción y algunas van a ser exitosas. Entonces, así como en el shopping, en el marketing mix, hay que poner, no pueden ser todas perfumerías y no haber ninguna zapatería, ellos tienen una lógica de decir, bueno, cuánto de genética, cuánto de tecnología, cuánto de informática, cuánto de mecánica, cuánto de hidráulica. Buenísimo. Después, en todo caso, Roberto lo explicita. Con respecto a la propuesta, yo me traté de informar ayer, porque yo ya tengo 70 años, estoy muy frustrado de iniciativas que no resultan en terminativas. Entonces, para mí está clarísimo que la reunión de hoy tiene que concluir en
qué vamos a hacer para la próxima reunión y qué órgano de supervisión vamos a tener para que aquello que decimos lo hagamos. Porque después de 14 años de trabajo con los franceses, proyecto que coordiné con Guillermo Marcó del INTA Concordia, ya que se está hablando de INTA, el francés nos dijo: muchachos, ustedes los argentinos son lo mejor del mundo, pero cada vez de 14 años que vine acá, cuando me volví a Francia, dijimos qué es lo que íbamos a hacer, y al año siguiente, cuando volví de Francia, explicamos por qué no lo habíamos hecho. Me callo. Bueno, Discusión. en una introducción breve, pues sabemos que el tiempo es tirano. Gracias, Mariano, por la invitación. Mi nombre es Mauricio, yo trabajo en el Banco de Alimentos de Buenos Aires, una fundación que se encarga de gestionar desperdicios alimentarios y destinarlo a diferentes instituciones con necesidades básicas insatisfechas, digámosle. Pero bueno, yo quería decir dos cosas. Uno, valoro muchísimo como la perspectiva con la que está abordando el debate, esto de que hay ciertas dicotomías que se pudieron ya zanjar, una histórica del siglo pasado de la diferencia entre campo e industria, ahora la del sector privado y público, como cosas que si fuesen por separado, si pudiésemos pensarla por separado, y me encanta que podamos pensar en cómo integrar esas cosas. Así que ahí coincido muchísimo y me encanta la perspectiva. Y quería hacer dos consultas que también van medio de la mano de propuesta. Uno, no sé si la gente del Banco de Alimentos de Mendoza conoce Lodo, si no los quiere invitar a ir, no sé si me dejan invitar gente a su casa, así que antes de hacerlo quería pedir permiso, que es medio una propuesta concreta. Y lo segundo, una pregunta más de mediano plazo, si están pensando en algún grado de escalabilidad de la propuesta, porque uno dice, che, me encantaría que haya un Lodo en cada provincia. No sé si PF le interesa en una estación por provincia tener un Lodo al lado, si al Consejo Federal de Inversiones le interesa que Lodo, una alianza para que en cada provincia tengamos un Lodo, porque yo pienso ya en cómo escalar esta propuesta. Pero bueno, esas dos consultas, una más concreta y una más de mediano plazo, que no sé si ya están trabajando y pensándolo. Sí a las dos. O sea, trabajamos habitualmente con el Banco de Alimentos. A ver, no hemos llegado quizás a disponibilizar excedentes de industria, porque eso es ya meterse en las economías de cada uno de los sectores industriales, pero sí cada evento que se realiza o cada reunión importante con donde viene mucha gente, se trabaja con el Banco de Alimentos con donaciones, se cobra una entrada en alimentos y se pone a disposición del banco. Eso sí, son actores que están en conjunto. Ahora nosotros vamos a participar de CITE Vinitech, que es una empresa, la feria más grande vitivinícola de la industria vitivinícola de Latinoamérica, que se realiza cada 2 años en Mendoza. Tenemos un espacio ahí de innovación. Y bueno, siempre que generamos algún evento grande, vamos de la mano del Banco de Alimentos. Y por otro lado, el plan de Lodo es de expansión. Estos 3 años que nos hemos tomado en darle forma a este modelo ha sido básicamente para generar las metodologías, los sistemas. Hemos generado mucho prueba y error de todo este camino, de cómo documentarlo, para generar un modelo, volviendo un poco a lo que se hablaba antes, creo que Pablo, de la rentabilidad, ¿no? Esto tiene que ser una propuesta atractiva para que un potencial inversor de Concordia le interese tener un Lodo en la región. Por supuesto que con el servicio que el Lodo Central puede ejercer con este conocimiento de ya 3 años generando ecosistemas. Sí, está en nuestro mapa poder expandirnos. De hecho, hemos tenido propuestas que rechazamos hace 1 año y medio, 2, porque sentíamos que todavía no estábamos maduros, ¿no? Que había que pulir cosas. Hoy creo que ya tenemos la propuesta bastante avanzada. Mariano. Bueno, no estoy mirando el reloj porque estoy manejando, pero sé que empezó a correr el reloj de arena y en algún momento esta reunión va a terminar. Perdonen que sea insistente, capaz que inclusive un poquito provocador. Es imperioso, ha hablado gente de otros lados y ha hablado muy poca gente de Concordia. Pablo Gelín, inclusive yo, si bien trabajo con la fruta de Concordia, no soy de Concordia.
Entonces, hasta tanto venga Lodo a Concordia o hagamos un acuerdo con CREA o con lo que fuere, ¿qué vamos a hacer para la próxima reunión? El intendente convocó a un espacio de debate llamado Cibercon, en donde está un montón de instituciones. Se planteó por ahí la cuestión de las instituciones. Yo creo que si la política argentina está infectada de populismo y los empresarios argentinos estamos infectados de populismo, las instituciones empresariales de Argentina también están infectadas de populismo. Entonces, ¿cómo hacemos un terremoto para que nos salgamos de eso que proponían, que decía la primera reunión, el propio dueño del Lodo dijo, no, ¿cómo se va a poner acá Case o John Deere si acá yo soy de New Holland? ¿Y cómo se dio ese debate? Y cómo nosotros, en fin, evitamos esta cuestión. Hubo una reunión exitosísima de Pecane la semana pasada en Concordia. Yo la verdad lamenté no poder ir. Y hace 2 semanas tenemos una reunión exitosísima de Pitaya. ¿Cómo hacemos para salirnos? En toda reunión exitosísima del Club de Rotary tendría que estar también el Club de Leones y la Sociedad de Damas de Caridad, como acaba de decir Lucio, del Banco de Alimentos. ¿Cómo salimos de esta cuestión autorreferente, ombliguista, tribal, que nos ha llevado? Nosotros éramos una potencia y Perú era un país del Paleolítico. Yo estuve en Perú en el 71, en Paraguay, en Chile, en Brasil. Es calamitoso lo que hemos hecho con el privilegio que teníamos. Eso yo no termino de saber cómo nos vamos a sacar la modorra de este privilegio que tuvimos cuando llegaron los abuelos y que en 3 generaciones nos encargamos de hacer bolsa, de liquidar. Me callo. Bueno, pero y si yo te hago una consulta y ya entramos, si les parece, un poco, como dice Mariano, el pensar hacia adelante, que ahí Roberto, obviamente, invitado a que hagas el disparador de esto que dice Mariano, cuál es la agenda de la próxima reunión, y cómo poder generar un plan de trabajo hacia adelante, secuencial, se me ocurre a priori. Pero antes una pregunta que me interesa, que es respecto del fondo y la relación con Inventure. La verdad que conozco el fondo mucho, de hecho estamos haciendo algunas actividades acá. Maico Mancilla, gerente, la verdad que un crack, digamos, y la está rompiendo, y realmente Inventure me parece que está en el agro, cambiando una cultura y sobre todo animando a que inversores que por ahí venían de una cultura de inversión más tradicional, de desarrollo inmobiliario, compras de campo, galpones en sus propios, a una cultura de inversión en el desarrollo de innovación, a meterse en un riesgo tecnológico que en la economía tradicional no es habitual. Así que la verdad que el trabajo que está haciendo ahí es fenomenal. Entonces, 2 preguntas vinculadas. Jurídicamente, ¿qué es Lodo? ¿Y cómo se vincula a Inventure? ¿Y si hicieron un fideicomiso en paralelo? ¿O cómo es ese entramado de permitir inversiones para los emprendimientos que están incubando? Lodo es una SaaS. Funciona como una empresa. Tenemos un fideicomiso que se llama Fideicomiso Lodar. Ese fideicomiso es de inversión, donde se regularon todas las partes. Es un fideicomiso que lo hemos logrado cerrar e inscribir hace muy poquito. Por eso hemos empezado con las inversiones de la mano de Inventure, por una cuestión de curva de aprendizaje, ¿no? No se trata, cuando uno invierte en una startup en distintos estadios, lo más importante es el estudio que uno pueda generar de perspectiva. Si bien nosotros venimos del mundo de las startups, tenemos experiencia, cuando uno invierte dinero que no es propio, sino de terceros, requiere un grado de responsabilidad y estudios adheridos que nuestra capacidad
técnicas, por la cantidad de gente que nos componen, hoy no podía responder. Y a través de Inventure lo que logramos es hacer esa curva de aprendizaje y estamos buscando, tenemos como 2 tesis de inversión, una inversión de 25.000, un ticket de $25.000 para las inversiones directas y una coinversión con Inventure de $50.000. Entramos en una etapa semilla y bueno, ahí estamos aprendiendo. Ayer tuvimos una reunión por el fideicomiso, hoy estuvo Lorena Fuentes, que es una de las cofundadoras, la semana pasada, el viernes, creo, jueves y viernes, en una reunión que se hizo de Inventure en Lobos, en donde se presentaron todas las startups. Vamos a traer a esta jornada de innovación dentro de lo que es la CITE Vinitech a las startups de Inventure a mostrar su experiencia y a hacer reuniones con potenciales inversores. Bueno, estamos metiéndonos de una manera bastante firme en el mundo este de los Venture Capital. Perfecto. ¿Y cómo te parece entonces que podríamos avanzar en Cybercom para ir? Mirá, yo les voy a contar de la experiencia. Hoy Lorena tenía planificado estar, tuvo un inconveniente, no se pudo sumar, pero yo le voy a trasladar tanto a Lorena como a Martín el resultado de esta reunión. Nosotros andamos buscando socios estratégicos, ¿sí? Necesitamos encontrar pares que tengan la misma energía y las mismas ganas de modificar el ecosistema y de organizarlo y involucrarse, embarrarse, como dice Lore, con esta propuesta y me parece que se podría trabajar. Ahí Mariano es más filosófico en el problema que plantea de que él ve que se está trabajando de manera descoordinada, cada uno por su lado, y no hay una agenda. Yo sugeriría trabajar en eso. Nosotros en Mendoza, fíjense el rol que hemos asumido y el rol no le quitamos, digamos, el pecho, sino que lo vamos a encarar, que gestionamos dentro del foro de inversiones de la provincia, la primer mesa AgriFoodTech de la provincia, en donde invitamos a los sectores, a todos los sectores, y sentábamos al sector de la cereza con un potencial startup que les brindaba una solución a ese sector, al sector del asco con una potencial startup que le brindaba su solución. Fue muy virtuosa esa mesa y el sector gubernamental nos ha pedido que sigamos en esta línea y le diría que hoy la mesa AgriFoodTech de la provincia de Mendoza funciona en lodo. Ahora vamos a tener nuestra segunda edición en el marco de CITE Vinitech y la agenda la proponemos nosotros, definimos un tema en común que sea atractivo para todos los participantes y vamos alrededor de ese tema armando, digamos, agenda. Requiere muchísimo esfuerzo, requiere mucho trabajo y requiere que alguien tome el guante de liderarlo. Luego, por nuestra misión, nuestra visión, nos metemos en estos líos, nos metemos a armar una parcela experimental para que la tecnología de las personas que están dentro del lodo pueda estar disponible para un consumidor final, a un productor X que pueda ir a ver comparativamente cómo es la semilla A versus la semilla B y que el INTA a su vez respalde que esos estudios están hechos de acuerdo a las normas. Tenemos trabajos encaminados con la Universidad Austral, tenemos trabajos encaminados con CREA. Bueno, si yo les muestro, bueno, recién les he dado un patadazo de lo que es el espacio, pero todos esos papelitos que están ahí son proyectos con distintos actores que tenemos que encarar y lo hemos puesto como en agenda para este 2026. Algunos son bastante, digamos, optimistas. Hemos aprendido en estos 3 años a decir que no en algunas ocasiones, porque es muy tentador ver algo en donde uno puede colaborar y involucrarse y gastar energía. Y bueno, tenemos que dosificar un poco la energía, es un equipo muy limitado el que tenemos. Entonces, los pasos los damos de la manera más firme posible. Les sugeriría que le hagan caso a Mariano, que asuman el rol de liderazgo en algunos de los actores que hoy están presentes y trabajen en una agenda común. Es la manera de arrancar, ¿no? ¿Cuál es el problema más grande que tenemos? Votemos, hagamos 10 problemas. ¿Cuál es el problema que más nos afecta o impacta nuestras rentabilidades?
Bueno, ¿qué solución le encontramos? Y respecto a un logo regional, bueno, es cuestión de darle forma, de ponernos de acuerdo y sobre todo encontrarle el novio a ese logo. La persona que esté dispuesta a hacer la inversión y que entienda que va a ser un actor clave en la región del desarrollo de la región. Perfecto. Bueno, Mariano. Bueno, agradezco que Roberto hace 2 o 3 veces hizo referencia a mí, que soy la persona que conozco y que me hagan caso. No quisiera salirme del rol protagónico. Por favor, solamente quisiera ser un buen vasallo de un buen señor. Pero nosotros hicimos una reunión sobre pitaya y les aseguro que tenemos muy claro lo que pensamos para la pitaya. La semana pasada hubo una reunión esplendorosa de Pecan. Ellos saben muy bien. El desafío que nosotros tenemos es ridículo que los de pitaya saben muy bien lo que hay que hacer para pitaya y los de Pecan muy bien para hacer lo de Pecan y nunca encontramos un espacio para dialogar y qué vamos a hacer en conjunto. Cuando fue Concordia Produce, se planteó que lo que necesitábamos ahora era hacer un censo citrícola y yo me opuse rotundamente. Hoy cualquier pendejo con un teléfono y un dron sabe perfectamente en 3 días cuánta área citrícola hay recién plantada en derredor de Concordia. Entonces no puede ser que tengamos que contratar al Banco Mundial para hacer un censo citrícola. Usemos los recursos que tenemos en el teléfono. Todos tenemos unos recursos en el teléfono infinitos para enamorarnos, para ver televisión, para preguntarle a la inteligencia artificial. Usémoslo para esto. A ver, ¿quiénes están haciendo cosas en la periurbe de Concordia? ¿Qué es lo que están haciendo? Y cada uno que nos tire 10 ideas. En 1 minuto tenemos un plan. Adelante, me callo. Y bueno, ahí tenemos una actividad específica ya hacia adelante. Y la otra cuestión también que yo pensaba que, como para ir avanzando incluso paso a paso, por ahí en los eventos que son sectoriales, como un congreso de Pecan, meter una actividad ACTech, un taller, un encuentro, una mesa de negocio, el formato que se adecue, pero si hay un congreso de Pecan, bueno, levantamos la mano y ahí metemos una mesa y vamos generando esta sensibilización y esta generación de confianza, porque acá también en todos estos temas, Roberto, me parece que hay mucho de confianza entre los actores, ¿no? Y la pregunta fue intencional, vos haces mención a una SAS como formato jurídico, por lo tanto hay una implicancia clara de una búsqueda de rentabilidad, de negocio, de crecer, o sea, no es una mirada exclusiva o principal del Estado, que por ahí tiene otra concepción de su inversión de fondos necesariamente distinta a un privado. En el caso de ustedes, al ser una SA y ser socios, entiendo que, como vos mismo lo decías, ante los recursos escasos van priorizando lo que genere una visión de ingreso, de rentabilidad, ya sea en distintos plazos, como por ahí son de estos proyectos también, no necesariamente de un flujo inmediato en el corto plazo, pero sí de un flujo de fondos. Así que, nada, me parece que por ahí es importante ir generando esa confianza, ese conocimiento en estos temas en particular, de que hasta incluso de qué es una startup, qué es un emprendimiento tecnológico, qué es un equity de inversión, qué formatos de coinversión hay, cómo puede intervenir un gobierno en un fideicomiso, en el caso que sea o no. Entonces me parece que uno de los formatos es actividades específicas, pensando en el encuentro hablando mal y pronto, oferta y demanda en estas innovaciones, y paralelamente pensando un plan de trabajo ya más definido de llegar a un mediano plazo a un nodo, o como se llame lo que se vaya avanzando. Solo para agregar, es un proyecto 100% privado.
El Estado se acercó a nosotros por una cuestión de necesidad. Cuando vio que estaban pasando las cosas que estaban pasando en Lodo, el Estado se acercó y plantea estar y nos pide Mexa Agrifutech y nos pide, cada vez que nosotros generamos algo, aparecen. Entonces, es como hicimos el camino inverso, ¿no? No como productores ir a buscar la solución a la casa de gobierno, sino al revés, proponer nuestra solución y ahora desde otro sector, de manera organizada, acercarle al Estado las necesidades bien descritas para que la solución la estructure en cada uno de los sectores y no de una manera central. Y bueno, respecto a nuestra colaboración en lo que ustedes están gestando, bueno, cuenten con ello desde ya. El rol de Lodo en lo que es el mundo AgTech hoy se está coronando con un mapa que hemos hecho a nivel mundial, global de AgTech. Tenemos relevado, diríamos, la totalidad de las startups que están prestando algún producto o servicio para AgTech, y lo vamos a presentar en la CITEBI. No quiero mentirles, pero había algo de 7.000 y pico startups. No sé si lo habrán ajustado los chicos, todo con un convenio que hicimos con un instituto tecnológico local, en donde nosotros planteamos cuál era la necesidad, generar un motor, y ahí sí, de nuevo, hago referencia a Mariano en cuanto al uso de las tecnologías. No es lo mismo que yo llame a Concordia y le diga, che, ¿qué AgTech tienen localmente? Así las meto en mi base de datos, a generar un motor como hicimos nosotros con inteligencia artificial, que indagó en la web y nos bajó toda la información a nivel global. Los recursos son escasos, desde la visión privada esos recursos tienen que usarse de la manera óptima. Entonces, si disponemos de tecnología, es una picardía no usarla. Bueno, si te parece, Mariano, si alguien quiere hacer un comentario y aporte final, si no, Mariano, también así cumplimos el horario. Atento a si alguien quiere decir algo y si no, quisiera decir algo yo, pero si algún otro quiere decirlo, por supuesto que le cedo el protagonismo. Bueno, viendo que no hay nadie, digo algo yo. Dice mi hermano biólogo, es falso que los dinosaurios desaparecieron. Están entre nosotros, tienen pluma, pico, vuelan y cantan, son los pájaros. Cuando Manuel nos explica que ellos salieron, Roberto, perdón, que ellos salieron de Pro Mendoza y que era una institución pública y que estaba en una crisis porque la provincia de Mendoza tenía que ajustar el presupuesto y había decidido tener déficit cero y etcétera, se reinventaron. En el Congreso de Cerezas del otro día, sorprendentemente, la investigación sobre cerezo temprano no se hizo en Mendoza, no se hizo en el INTA, no se hizo en la Dirección de Irrigación, la hizo una técnica en Jujuy, que es Viviana Curcel. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué? Porque resulta ser que en Jujuy, con los fondos del tabaco, los tabacaleros hace muchos años atrás que están estudiando qué hacer el día que la gente no fume más. Cosa que ya debía haber ocurrido, pero como apareció China y se pusieron a fumar, hay para 20 o 30 años más. Entonces hicieron una estación experimental y agarraron el durazno, la chirimoya y el higo y los hicieron. Entonces, fíjense ustedes, un fondo del tabaco, que es un impuesto que el Estado le devuelve a los productores, sirvió para pensar una reconversión. Yo creo que una tarea para Concordia es pensar, ¿qué tenemos? Tenemos Salto Grande, tenemos Fecier, tenemos la tradición. ¿Cómo hacemos con estas instituciones para que en vez de ser un lastre, un cinturón de castidad, un elefante blanco, se liberen del lastre y hagan algo moderno? Es un desafío político, pero si hemos elegido cambiar el sistema a nivel nacional, provincial y municipal, bueno, ahora tenemos que hacerlo a nivel de las instituciones y de los empresarios. Es el momento de hacerlo. Bueno, si les parece, agradecer principalmente a Roberto la predisposición y el entusiasmo que transmitís con este proyecto, y la verdad que contagia.
Y bueno, y queda la responsabilidad de Cybercon, de quienes estamos llevando adelante esto, cada uno en sus aportes, que esto, como dice Mariano, no quede en un saco vacío y nos propongamos que en una próxima reunión tengamos ya una agenda de trabajo pensada. Así que, nada, de nuevo, gracias Roberto, gracias a todos, la verdad que ha sido un personal muy rico, me encantan estos temas, me apasionan, así que un privilegio poder haber estado aquí. Bueno, igualmente, saludos. Chau, chau. Chau, hasta Chao. luego. Gracias, saludos. Bien, bien. Chao, gracias.